En los últimos días, sin duda, toda la acción ha estado centrada en las criptomonedas y sobre todo en esos grandes movimientos de Bitcoin. Los nuevos datos de la Fed indicaban una subida en el dólar, que así se ha dado, pero con lo que muchos no contaban era con esa pedazo de subida en los últimos días de aproximadamente otro 20%, incluso llegando a tocar ese nivel de los 25.200 dólares. Algo que, como digo, muy pocos esperaban, ya que normalmente cuando sube el dólar, Bitcoin tendría que bajar, ya que tienen esa correlación negativa desde siempre. Pero bueno, parece ser que Bitcoin se ha activado de nuevo. Aún así, desde esos 25.000 dólares hemos vuelto a caer prácticamente un 8%. Ha habido muchísima volatilidad en la jornada de hoy y veremos cómo avanza todo esto. Yo os había comentado que Bitcoin llevaba prácticamente desde junio del año pasado moviéndose en un rango muy predefinido y marcando una pequeña zona de acumulación de este estilo. A su vez veíamos también esta especie de cuña alcista y efectivamente cuando rompimos esa parte superior se aceleró muchísimo el movimiento. Aún así tenemos que seguir con mucho ojo, ya que, como veis, esto también ha sucedido en el pasado. Prácticamente este movimiento de aquí ha sido igual a este de aquí, solo que en temporalidades menores, y hemos visto como después de atacar esos nuevos máximos hemos vuelto a tocar esa zona de liquidez amarilla, donde de nuevo en las últimas horas nos hemos impulsado. Antes de confirmar un escenario más alcista, deberíamos superar esta zona y sobre todo consolidar durante unos días. Seguramente el cierre de la vela diaria del día de hoy nos dé muchísima información de lo que puede llegar a pasar. Si por el contrario seguimos viendo una estructura similar a la que tuvimos en esta zona, y sobre todo si vemos un reingreso claro al rango, en ese caso podríamos llegar a buscar zonas menores. Ya sabéis que todos los días en la descripción tenéis el enlace a nuestro grupo gratuito de Telegram, nuestra comunidad, donde intentamos aportaros un poco más de información de lo que pasa en los mercados a diario. Repito, es gratis, así que no os dé vergüenza apuntaros. Y en el día de hoy vamos a tratar lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que por fin ha bautizado la nueva era económica mundial que vamos a tener durante los próximos años y también en qué podría consistir. Esto es sin duda lo más importante que tenéis que saber de cara al futuro para poder programar vuestras estrategias tanto de inversión como de protección de capital. El FMI bautiza y explica la quinta etapa de la globalización. El FMI asegura que el comercio global entrará en la llamada esglobalización. El proceso globalizador dio comienzo en 1870 y ha sufrido 5 fases. La nueva era se caracteriza por la regionalización, la seguridad y la cercanía, lo que veníamos comentando ya desde hace un año, que los países van a intentar cerrarse sobre sí mismos y sobre todo depender lo menos posible del exterior. Los últimos 200 años han sido convulsos para el mundo en general, pero sobre todo para Occidente. Más allá de las 2 guerras mundiales y otros grandes conflictos que han marcado el presente y el pasado, en esos 2 siglos la economía ha dado un salto gigante, que dio comienzo con esa gran revolución industrial. Las mejoras en el transporte experimentadas durante todos estos años redujeron la distancia entre las regiones y por tanto las economías, permitiendo que los intercambios de bienes fueran rentables y posibles. Porque claro, antes, cuando a lo mejor los comerciantes tenían que ir por barco desde Europa a América, pues imaginaros, ¿no?, que tardaban un mes en llegar, entonces todos estos productos frescos, la fruta incluso, se pudría en el camino y obviamente no era rentable. Sin embargo, este comercio internacional se adentra en una nueva era. La apertura comercial pierde impulso tras la gran crisis financiera.
Vemos ahí que el FMI dividiría estos últimos años en 5 partes. Esa industrialización que, como veis, empezó en ese año 1870 y acabaría más o menos en el 1910, una etapa muy bonita que la verdad a mí me hubiera gustado vivir. En el auge de esas primeras tecnologías me parece apasionante. Después tuvimos las guerras y el proteccionismo, que duraría más o menos hasta el 1946. Y después tendríamos ese gran cambio de tipos de cambio fijos, cuando luego se quitó el patrón oro y todo esto. Más adelante vendría la llamada liberalización y esa gran globalización a nivel mundial, y por último parece que a partir pues eso de 2010, más acentuado ahora en los últimos años con el tema de la pandemia, tendremos la que han bautizado como esglobalización, ¿no? Como una vuelta a lo anterior, al regionalismo y depender menos de otros países, procurando que cada uno por sí mismo sea sostenible. Está surgiendo un modelo mucho menos global y menos profundamente interconectado, más centrado en el comercio entre actores regionales y aliados y caracterizado por un cambio de unas pocas potencias económicas globales hacia múltiples centros políticos y económicos. El gran ejemplo, como todos sabéis, es China. Y claro, todo esto provocaría muchos problemas a varios países que hoy en día se encuentran ahí arriba en la economía mundial, pero para otros podría generar una mayor estabilidad macroeconómica y una menor volatilidad en sus mercados. Y claro, señalan que hay países como nombrábamos China o por ejemplo también Estados Unidos han comenzado a priorizar la seguridad sobre la eficiencia, además de comenzar a reforzar las cadenas regionales frente a las globales. Están viendo que en momentos de grandes crisis como esa pandemia, las cadenas de suministros eran lo más importante y claro, países como Estados Unidos veían que tenían que comprar al exterior productos que a lo mejor el vendedor les ponía más caros solamente por lo que estaba pasando y que también tardaban demasiado en llegar, a veces cuando ya era tarde o ya no los necesitaban. Esto ha hecho que sobre todo Estados Unidos haya empezado ese cambio de mentalidad, ese cambio de rumbo hacia no comprar tanto en el exterior, sino crear sus propias industrias de ese producto. Aunque esta nueva era se encuentra en ciernes, los frentes abiertos son muchos y todos parecen proponer un cambio del sistema globalizador que ha dominado durante las últimas décadas. Este parece ser un cambio de paradigma que ya está en marcha y que a corto plazo no tendría vuelta atrás. Y cada vez menos, por ejemplo, con la guerra de Rusia. Sin embargo, los expertos piden sosiego y cautela a la hora de lanzar vaticinios contundentes y de largo plazo. En los últimos años han sido muchas las ocasiones en las que se ha anunciado un giro radical a los modelos establecidos que nunca ha llegado a producirse. Y aquí viene esa discrepancia, ¿no? Porque si avanzamos a un futuro pues más tecnológico, con todo el tema de las IAs, con transportes más rápidos, incluso transportes espaciales, no tendría mucho sentido pensar que esta globalización acabara, ¿no? Porque si al final puedes llegar a la otra parte del mundo en unos pocos minutos, si no quieres hacerlo, tendrías que construir una industria en la cual te saliera más barato hacerlo en tu propio país, lo cual no es nada fácil. Para mí, sinceramente, es uno de los retos a los que se enfrenta la humanidad. En los próximos años veremos qué pasa, porque también para nosotros van a surgir muchas oportunidades de inversión y como siempre estaremos atentos para aprovecharlas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Si ha sido así, como siempre os pido que reventéis el botón de like, que es gratis, compartáis el vídeo con vuestros amigos y nos sigáis en nuestra comunidad gratuita de Telegram. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.